Amigos, ¿cómo están? Pues hoy tenemos un invitado de lujo en estas huellas de El Camino Real, porque está con nosotros el doctor Andrés Garrido del Toral, que desde 2012 es el cronista del Estado y a partir del 2015 es el cronista también de Santiago de Querétaro. Nos unen a las ciudades, pues aparte del nombramiento de Patrimonio Cultural de, el, de la UNESCO, bueno, también volvemos a quedar adheridos a un nombramiento similar en el 2010 y esta situación pues se funde con muchas otras coincidencias que tenemos. Creo yo que hay varias coincidencias, pero pues quiero agradecer infinitamente en todo lo que vale al el doctor Andrés Garrido del Toral, que fue secretario del gobernador, secretario técnico del gobernador Enrique Burgos y director del Instituto de Estudios Constitucionales. Tiene varios libros él que pues dan perfecta cuenta de lo que es su interés. Aparte, por ahí en el 1998, por ahí leí algo acerca de lo que se había publicado acerca de memorias queretanas o algo así, no recuerdo, pero también después tiene otros libros como algo que es su pasión, que es Maximiliano en Querétaro. También tiene memorias de de lo que es una publicación que hace en 2014. Después hace 190 años de la creación de Cadereyta en el estado de Querétaro, Querétaro en la Constitución, hace 50 años del sitio de Querétaro y el triunfo de la República, fundación del pueblo de Querétaro y joyas de Querétaro, entre varias obras más. Doctor, gracias de veras. Al contrario, mi querido Luis Felipe, San Miguel es una de las ciudades que más amo en todo el mundo. Favor que nos hace, porque en realidad es eh, es una belleza Querétaro que está bien correspondida, y yo tengo por allá un departamento ahí en 15 de mayo, que es emblemático para Bonita calle. ustedes, ¿no? Por ahí tengo un departamento que era nuestro refugio para los fines de semana en San Miguel, pero que ahora son todos los días, ¿no? Con tanto turismo. Muy bien. Pero, doctor, ¿qué hay acerca de Querétaro y San Miguel desde su punto de vista? Hay dos teorías. La primera y más científica es de que Querétaro no fue conquistado hispánicamente, o sea, a la española, por gente venida de Jilotepec, sino por gente venida del señorío de Jalisco, concretamente con sede en Acámbaro. Acámbaro no fue fundado por la gente de Hernán Cortés, sino por la de Nuño de Guzmán. Y de Acámbaro salieron tanto Maximiliano de Angulo en 1531, después Juan de Oñate en 1533, haciendo mojoneras y enfrentándose con los indígenas chichimecas de Tlaxco, hoy La Cañada y su región, que incluía el actual Santiago de Querétaro, para más tarde consolidar este proceso de pacificación, no en un solo acto fundacional, sino en un proceso entre 1531 y 1538. El último señorío de Acámbaro que termina por pacificar Querétaro se lo debemos a Hernán Pérez Bocanegra, el comendador de Acámbaro a partir de 1538. Pero eso no impedía que el señor tuviera facultades en materia militar antes de ser encomendero para pacificar Querétaro. Y después
Fray Juan de San Miguel, estando en Acámbaro, acude a Querétaro o invita a Connie, a Fernando de Tapia, que también intervino como testigo en el acta de fundación de Acámbaro, tanto en la buena como en la mala. Y sí, porque 1000 veces han cuestionado esa acta, igual que la de Querétaro, ¿no? El acta de fundación de Querétaro de 1537 no tiene cédula de antecedente, no se sabe a qué libro o archivo perteneció, no se sabe si se ejecutó o no la cédula, o sea, es un documento aislado. Pues bien, unos dicen que Fray Juan de San Miguel y Connie, Fernando de Tapia, partieron juntos de Acámbaro para conquistar San Miguel una vez ya pacificado Querétaro, y otros dicen que fue exactamente al revés, pero hasta 1542, cuando de Acámbaro salen a San Miguel y de San Miguel a Querétaro. Versiones muy científicas que hemos encontrado en los testigos de grandes litigios como el del pleito grande, diócesis de México y la diócesis de Michoacán, o el pleito de Fernando de Tapia contra los encomenderos de Jilotepec, o los pleitos entre Jilotepec y Acámbaro, nos hacen ver a testigos que nos dicen que ya estaba pacificado Querétaro cuando Fray Juan de San Miguel acude con Connie a fundar el actual San Miguel de Allende, o sea, San Miguel el Grande, y que de allí ya no regresaron a Querétaro, sino que se dedicaron a conquistar la parte sur de Guanajuato, o sea, el norte de Querétaro, en la zona que llegó hasta la Sierra Gorda, donde colindamos Querétaro y San Luis Potosí y Querétaro, como sería el Jichú, como sería Tierra Blanca, hasta llegar al actual Pinal de Amoles, que no se llamaba así, sino Pujinguía, que es la actual Santa Águeda, Pinal de Amoles, Querétaro, donde pasaron largo tiempo. Ya después de ese tiempo regresó Connie a reclamar sus derechos acá a Santiago, al pueblo, perdón, a secas, al pueblo de indios de Querétaro. Entonces, haya sido como haya sido, diría Calderón, de que tenemos un nacimiento casi igual y muy a tiempo entre Querétaro y San Miguel, muchas coincidencias, las existen. El camino real será fruto de la próxima intervención. Pero en el nacimiento, ahí está, nada más me falta un acta que me diga, Fray Juan de San Miguel estuvo tal año en Querétaro, porque creo, al igual que David Wright, que fue finalmente ese viejo clérigo o fraile religioso del convento de San Francisco en Acámbaro que evangelizó Querétaro ante los chismes de otros dos personajes. Sin embargo, mi querido cronista Luis Felipe, Connie, cuando depone en los pleitos que tuvo con los caciques de Jilotepec, en su confesión, en su testimonio, no se atreve a dar el nombre del cura y menciona uno de Taximaroa. Si hubiera sido Fray Juan de San Miguel con el que pasó como 10 años juntos, yo creo que se hubiera acordado, ¿no? Sí. Entonces, tenía más memoria la esposa de Connie, Magdalena Ramírez, para acordarse de las fechas. Entonces, Querétaro finalmente fue fundado entre 1531 y 1538. Sería una tontería hablar de un solo acto fundacional. Claro. Porque no lo hubo. Ustedes también tuvieron saqueos, incendios de los chichimecas para llevar a cabo una fundación final, ¿no? Sí, exactamente, porque se habla también en ese documento de los descendientes de Connie, que él estuvo por acá porque era bien conocido el lugar a donde trajeron a Fray Juan, porque como comerciante que era, comerciante otomí, tenía relación con los pames, que mayoritariamente estaban en Querétaro, los huachichiles y sobre todo los guamares que eran propios de esta región, que genéricamente conocemos como la Gran Chichimeca, pero ciertamente en su declaración afirman que estuvieron él y sus hermanos viviendo en ese sitio
al que llevan después a Fray Juan, y se funda lo que conocemos hoy como San Miguel Viejo, que ya después, cuando regresa de ese periplo que da fundando Jichú, llegando hasta Río Verde, y que se regresa, pasa nuevamente. Y se mete a Querétaro actual, ¿sí? A Pujinguía. Sí, y entonces más adelante viene pues el asalto que se hace de San Miguel Viejo, que prácticamente hace que se vayan al Mezquital, que hoy es Celaya, a San Antón de las Minas, acá cerca de Dolores, y que cuando regresa un nuevo enviado, que será Fray Bernardo de Cozán, a San Miguel, al convento que se quería hacer ahí, bueno, hace el traslado hacia lo que se llama actualmente, bueno, que conocemos como el Chorro, que se conocía como el lugar de la fundación, el barrio fundacional que tenemos aquí, pero que extrañamente tiene un nombre que no es Pame, que no es Purépecha, que no es Otomí. Entonces, ¿por qué se va a llamar eso que está totalmente en náhuatl y que significa agua de perros? Entonces, era conocido, nos dicen ya el historiador Herrera, que era conocido como tal, y como que esa parte de que era conocido se la brinca la mayoría, y no fue descubierto como afirman los guías de turistas, que eso es muy socorrido, que fue descubierto por los perritos, ¿no? Porque pues eran dos cerros en donde pues prácticamente estaban regados por agua, ¿no? Entonces aquí van a llegar Pero los era el cronista mayor franciscanos. de Indias. Sí, Hay que tener mucho cuidado con él porque uno agradece su gran sapiencia, el que pudo hacer una obra monumental. Sin embargo, le ganamos en los detalles cualquiera de nosotros, cronistas de villas, ciudades y pueblos. Él no tiene el detalle como nosotros. Él es el culpable de haber bautizado a Fernando de Tapia como Conín sí. y no como Coni, Coni. que es el ruido, que significa ruido. Sí, exacto. Tiene muchas imperfecciones, Herrera. A Querétaro le llama villa y nunca fuimos villa. Hincamos de pueblo de indios a ciudad de 1656. Sí, cierto. Doña Beatriz Cervantes de Jáuregui, me parece que es la que escribe también acerca de las dos fundaciones, así entre comillas, de Querétaro, ¿no? La tradicional, la sabrosa, que es la de la Guerra del Sangremal, que después malcopian algunos naturales de San Miguel, y que aquí se le llaman la Guerra de los Bárbaros, ¿no? Y que se enfrentan sin armas y aparece, bla, bla, bla. O sea, así como para turistas está bien, está sabroso, A los pero taxistas se las platico, pero no a los científicos. creo que los cronistas caminamos en un hermoso callejón. A la izquierda tenemos la solidez Leyenderos. yo iba a decir a la inversa, la solidez de la investigación histórica de quienes se han profundizado en esto, y a la derecha tenemos lo sabroso de una visión pues casi fantástica de los guías de turista, ¿no? Podemos navegar entre esas dos aguas, pero siendo muy responsables, querido colega. Advertirle a nuestro público que nos está escuchando en ese contexto que vamos a dar leyenda o que vamos a dar historia científica. Al igual que cuando hago un libro en la portada pongo si es historia científica o es leyenda, porque cómo se me confunden sobre todo los niños y los adolescentes. Sí, desgraciadamente la historia oficial está llena de cosas inverosímiles, ¿no? Que desgraciadamente nos han hecho mucho daño, ¿no? Porque nos han apartado mucho acerca de que los hombres y los santos, pues también fueron de carne y hueso, ¿no? Y tuvieron muchas fallas, por así decirlo, ¿no? Pero, Así es. pero bueno, creo que en ese origen, eh,
está el mapa que nosotros, en donde aparece San Miguel, las villas ya de San Miguel y San Felipe, que es de 1580, y Querétaro es un nudo en donde se abre el camino real que llevará no solamente la plata y también pues todos los utensilios, sino llevará sobre todo la cultura, el arte, los alimentos y las carretas, que era una de las provisiones que se hacían en Querétaro, además de que fue la tercera ciudad, si no me falla, la El tercera ciudad reino. del reino, desde el siglo XVII hasta mediados del XVIII, en donde pues era una proveeduría del virreinato, merced a la gran cantidad de obrajes que había y de los trapiches, ¿no? Que le daban mucho trabajo. Así es. Como bien dice mi cronista de San Miguel de Allende, Querétaro empieza a figurar en el mapa cuando el pequeño poblado de Santiago, perdón, del pueblo indio de Querétaro, queda en el centro geográfico del Camino de la Plata para explotar las minas de Zacatecas primeramente, después las de San Luis y Guanajuato. Entonces, Querétaro tuvo la oportunidad de crecer en población, en economía, en desarrollo social, en todo, gracias a lo que fundó Fray Sebastián de Aparicio, hoy santo. Sí. Está enterrado inmaculadamente, su cuerpo conservado en la Catedral de Puebla. Puebla. Él introduce las carretas y la rueda. Y además funda un hospedaje allá por 1562. El camino es abierto en 1550 y él con mucha visión funda el mesón de carretas en 1562, ahí cerca donde está hoy la arquería de Querétaro, y nos convertimos en un pueblo abastecedor, como bien decía usted, un pueblo abastecedor de los negociantes, de los exploradores, de aventureros y de adelantados, de todo eso. Si Querétaro tiene que agradecer algo a la vida, y si me preguntan mis autoridades gubernamentales qué monumentos le faltan a Querétaro, yo pondré uno a la oveja y otro a la rueda, porque fueron los dos factores que le dieron a Querétaro el título de la tercera ciudad del reino, solamente abajo de la Ciudad de México y de Puebla de Los Ángeles. ¿Por qué? Por los batanes que usted decía. La casa de usted en 15 de mayo estaba frente a los batanes. Era todo 15 de mayo, todo Escobedo y el río, además de la hacienda de carretas. Agréguele usted la fábrica de tabacos, el monopolio de San Fernando en la calzada de Belén, hoy calle Ezequiel Montes. 5,000 obreros, de las cuales 3,000 eran obreras. Agréguele usted la rueda con todo nuestro sistema de refacciones y de aposentos para los viajeros. Entonces ahí está la verdadera riqueza de Querétaro. Por eso llegamos a 50,000 habitantes, 50,000, como usted lo decía, en la segunda mitad del siglo XVII y en la primera del XVIII, y fuimos más grandes que Madrid, fuimos más grandes que Río de Janeiro, solamente nos ganaba a nivel América La Habana. Washington, Chicago, Nueva York, eran aldeas comparadas con Querétaro. Ciertamente creo que es algo que la historia, que los niños hoy debieran beber en esa historia oficial que debiera ser más apegada a la realidad, aunque en ocasiones aceptemos cosas que a veces son desagradables, ¿no? El hecho de haber tenido el segundo imperio en que se deshace en Querétaro, y al que hay que evitar pues algunos pasajes que escuchamos también de los guías, ¿no? Cuando se pierde en los túneles o algo así, ¿no? Que nos refieren por ahí. Pero fuera de eso, Querétaro, por eso yo decía que era emblemático el 15 de mayo, porque Querétaro tiene una trascendencia histórica por estar prácticamente en el corazón
pues, de lo que es la República Mexicana, ¿no? Y gracias a que los viejos pelucas, como les llamaba Maximiliano, lo traicionan y lo envían a ciegas a Querétaro, que era indefendible en lo militar, Querétaro se convirtió en la tumba del Segundo Imperio Mexicano. Y le debemos estar agradecidos a Maximiliano por una sola razón. Antes de que Maximiliano fuera ejecutado en Querétaro, Europa pensaba que México estaba en África Central, Querétaro era una aldea en Timbuktu. Entonces, Maximiliano es nuestro principal promotor turístico con gente mayor. No los golfos de discoteca, no los vagos de playa y mar, sino la gente mayor, la gente culta, la que tiene dinero. No la mochilera, sino la que tiene recursos para gastar en turismo de altura. Sí, creo que nos falta esa tarea a los cronistas en vender nuestras ciudades, porque ciertamente para, por ejemplo, San Miguel es una tristeza que hayan sido personas foráneas y muchos de ellos extranjeros, los que son los promotores de San Miguel. A principios del siglo pasado, cuando llegan Felipe Cosío del Pomar, peruano, cuando llega antes que él Pepe Ortiz, el orfebre tapatío, José Mojica, que fueron de los primeros promotores de la ciudad, que viendo la pequeña villa que pues para este tiempo pues seguía siendo un lugar casi abandonado, ¿no? Pedro González, que había sido jefe político aquí y que es un geógrafo salmantino muy importante, que hace un libro sobre Guanajuato, geografía local, bueno, habla mal de los habitantes de San Miguel de entonces. Y eso lo debiera saber la mayoría de la gente para que no nos molestemos con el turismo que viene y nos tratemos de apegar a ese tipo de turismo, no quiero ofender, pero barato, ¿no? Que nos llega en ocasiones a muchas ciudades, ¿no? Entonces, creo que Querétaro es una joya, bueno, una joya histórica en todo lo que es el centro. No en balde fue, pues ahora sí que nombrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad para poder después agregársele en el Camino Real. Y aparte tienen ustedes las misiones franciscanas de la Sierra Gorda. Es otro de los detalles que debiéramos de conocer, Tilacos, en fin, todos esos espacios que afortunadamente han sido recuperados bastante bien, pero que debemos de poner en valor lo que tuvimos, ¿no? Pues Sí, estamos en la tarea de volver a promover la figura de civilizador y humanista, renacentista, no medieval, de San Junípero Serra. Lamentamos muchísimo las acciones que están teniendo lugar en Norteamérica, o la barrabasada que leí hoy, que sale del Capitolio junto con otras figuras históricas. Al Capitolio lo llevó en 1962 John F. Kennedy. No es posible negar que es el verdadero forjador de la California. Una California que gracias a Junípero Serra y a los iniciadores es la segunda potencia mundial. Si sacan a California de los Estados Unidos, a diferencia de Barcelona con España, California se convertiría en el segundo país más poderoso del mundo, ganándole a Alemania y a China. sí. Entonces, no sé por qué hacen esto. En Querétaro se portó muy bien. En Querétaro no usó el látigo. En Querétaro no explotó a nadie, sino que enseñó al chichimeca a trabajar. Lo enseñó a lo agrícola, lo enseñó en artes y oficios, le enseñó el español, pero también les enseñó las artes. Creo que el Querétaro empieza, me parece que con el convento grande de los Sí, franciscanos, ¿no? 1550. A pesar de que, bueno, lo que yo escuché desde hace 15 años que llegué a Querétaro a establecerme, así entre comillas, porque se adquirió ese departamento allá,
estudiaban mis hijos y era nuestro refugio, como decía, los fines de semana, pero pues era cuestión de estar empapándose un poco acerca del origen de esas bellezas que tienen en los templos, en los diferentes museos que afortunadamente conservan y bien, ¿no? Pero sí hay mucho que conocer en estas ciudades y pues yo me felicito en que pues haya estado por allá también Fray Juan de San Miguel, a quien aquí se le ha levantado un monumento muy justo, ¿no? En cuanto al gran andariego que fue, también fundador de hospitales a donde quiera que llegaba, cronológicamente antes que el mismo Tatabasco, pero pues obviamente la figura de Tatabasco después fue enorme y pues queda olvidado el humilde varón de Fray Juan de San Miguel, ¿no? Y si le tenemos calle a Fray Juan de San Miguel, le acabábamos de quitar la carpeta de petróleo y le pusimos puro adoquín en la colonia Cimatario. De Constituyentes a la carretera Irapuato, México, está esta avenida muy digna ya, para Fray Juan de San Miguel, que se lo merece. Sí, conozco esa área ahí del cimatario y pues es digo, porque yo estudié la normal un poquito más arriba, ¿no? Sí, Pero corregidora. sí, bueno, pues doctor, quedan muchísimas cosas que pudiéramos seguir hablando, pero creo que también sería oportuno más adelante volver a molestarlo y que nos permitiera seguir charlando acerca de esos puntos coincidentes. Me encantaría hablar acerca de lo que fue la independencia, en donde hay muchos detalles que nos unen en cuanto a que pues también hay divergencias lógicas, pero me felicito también de que los cronistas anteriores no tuvieron la oportunidad de conocer documentos que ahora, por ejemplo, David Nosotros sí Wright, tenemos a la mano. sí, que ahora nos echan luz sobre muchas cosas que estamos conociendo de estas ciudades y de esta zona que en este 1 de agosto, pues serán 10 años de haber sido nombrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Un camino, pues no tan grande como el Camino de Santiago, pero sí también lleno de leyendas y afortunadamente de vestigios que se han conservado magníficamente y que deben de ser respetados todavía. Afortunadamente, creo que tenemos oportunidad de rescatar muchos de ellos. Así es. Nos vemos la próxima, pero con una condición. Sí, doctor. Que terminemos el tema de las míticas batallas inventadas por los descendientes de Nicolás de San Luis Montañez. Están llenas de mentiras, sí, documentos apócrifos. La única que lo defiende es la maestra, como usted bien lo dice, Beatriz Cervantes, que dice que algo han de tener de cierto. Claro, se equivocan en el rey, se equivocan en el virrey, se equivocan en los oidores de la segunda audiencia, se equivocan en las fechas, pero dice ella, algo han de tener esos viejos indígenas, ¿no? De verdad. Entonces, un abrazo muy grande a los sanmiguelenses que más amo en este mundo, la familia Arellano Martín y a Benjamín Lara con su bar bohemio, trovador y antipolítico. Muy bien. Sí, nos mentaba la madre a todos los presidentes municipales de Querétaro y de San Miguel, empezando desde el contador Zavala. Ya lo conocemos, Benja, que es un buen animador, pero también el cotarro, pues también se suma en esas noches bohemias que se disfrutan, como también por allá por Querétaro. Un abrazo, doctor, y muchas gracias. Un abrazo, gracias, señor cronista, muy amable.